Señores, bueno, una entrega más de marcas que marcan y la verdad es que les tengo un invitado, yo no voy a decir súper especial, porque muchas veces dice súper especial a todo el mundo. Este es extraordinario, Me encanta. porque Marcos Racetti, argentino, quien es el fundador de Blue Hackers, es un chico, yo le digo que tiene un alma vieja. La primera vez que tuve la oportunidad de ver algo de él, me quedé como sorprendida. Y lo primero que dije, ¿qué edad tiene ese niño? Y me dijeron 26 años, 25 tendrías en ese momento. Y de verdad, te quiero felicitar primero, Marcos, y presentarlo a toda la audiencia, a todas esas personas que están haciendo infoproductos, esos coaches, esos mentores, consultores que quieren entrar al mundo digital. Ninguno se puede perder esta entrevista porque yo sé que vamos a sacar un montón de conocimiento de la experiencia que tiene Marcos en todo lo que está ayudando a infoproductores y mentores a escalar sus negocios a 7 dígitos. O sea, bienvenido, Marcos Racetti. Muchísimas gracias, sí, es un placer estar acá y vamos a aportar un poco de conocimiento de lo que me ha ayudado a escalar a mi negocio a $300,000 al mes con 26 años, así que no hay excusas, el que quiera lo puede hacer. Literalmente. Marcos, pero yo quiero irme un poquito para atrás antes de empezar a hablar de esto que haces hoy día. Y es, ¿qué hacía Marcos antes de ser seducido por el mundo del marketing digital? Buena pregunta. Mi historia empieza cuando tenía, digamos que 15 años. Entonces yo estaba en el colegio y quería ganar más dinero. En realidad no sabía que quería ganar más dinero. Quería tener las cosas que mis compañeros tenían. Entonces yo estaba en un colegio en el cual pues era de clase media alta, y las personas que iban al colegio conmigo se compraban como todo el tiempo ropa nueva, o teléfonos nuevos, o como que viajaban constantemente como a lugares nuevos o países nuevos. Y yo como que decía, como que mis papás, o sea, obviamente eran clase media, pero no diría clase alta como esas personas, o sea, no tenían el nivel de poder adquisitivo que mis compañeros. Y entonces decía, como es que ellos tienen eso y yo no, que injusto, no sé qué, y como que yo me acuerdo que yo lloraba y me sentía mal Ay, qué y lindo. decía como, ¿por qué? Me explico. Y entonces como que le pregunté a mi papá, como, ok, o sea, ¿cómo hago para tener eso? Y a mi papá me dijo como, no, mira, o sea, ellos tienen más dinero y esa es la razón. Y le dije, ¿cómo hago para tener más dinero, no? Y entonces mi papá me dijo, bueno, hijo, la verdad es que necesitas terminar el colegio, ir a una universidad, hacer carrera y después de eso vas a ganar un sueldo suficientemente bueno para poder empezar a viajar. Yo como que agarré, dije, como que impaciente como siempre en la vida, dije, no puedo esperar. Impaciente como siempre. Mi mamá, que es arquitecta y se dedicaba a su empresa de piscinas, me dice, bueno, hay otras formas de hacerlo, se pueden hacer cosas por tu cuenta. Y en esas, mi tío consigue unos polos que eran como réplicas de Lacoste. Y entonces como que empiezo a vender esos polos puerta a puerta, ¿no? Y entonces empecé a vender eso Literal, puerta puerta a con 15 puerta. años, literal, y puerta a puerta. Iba con mamá o mi papá a veces, o a veces iba solo. Y en esas agarro proveedores grandes. Como que enfrente de mi casa justo había cosas que Dios te pone en el camino, ¿no? Siempre ayudándome todo el camino. Como una tienda de ropa que vendían como ropa. Así era como un outlet, ¿no? Que vendían cosas, era como un bodegón. Y fui y le vendí un para ellos. También empecé en las redes sociales a moverlo y me compraron una caja. Y empecé a mover eso y me fue bastante bien. Y con eso gané dinero y empecé a emprender. Entonces fue como una idea del primer emprendimiento. Luego de eso lo que hice fue como a los 17 años, como antes de terminar el colegio, me metí a vender mi propia marca de ropa. Entonces en su momento habían como unos pantalones que eran de moda, que eran como pantalones pijamas. Y empecé a vender esos pantalones pijama. Y bueno, empecé como con eso, ¿no? Como que hacía mis chambas, como dicen, para ganar dinero. Y, y empecé a moverme con esa parte, pero nunca le di importancia al emprendimiento porque la carrera que yo iba a seguir era medicina, porque mi Uh, tío era médico y entonces como que me habían dicho, no, tienes que ser médico porque ser médico es lo más rentable y mira el estilo de vida de tu tío, no sé qué, no sé qué. Entonces como que tenía esta idea en la cabeza de que ser médico ante la sociedad era reconocido, ganaba buen dinero y siguiendo como el tema del reconocimiento me tiré por ese lado. Entonces empecé a ser médico, empecé a estudiar medicina, mejor dicho, y cuando estoy estudiando medicina, como que me presentan la oportunidad a un multinivel, ¿sí? Antes de eso, pues obviamente cerrando la idea de la historia
mi propia marca de ropa, la transicioné a CrossFit porque me metí mucho en el tema de CrossFit y cuando estaba en CrossFit como que me metí en ese nicho, no me fue muy bien y como que fundí la microempresa que tenía, sigo el microemprendimiento. Entonces dije, bueno, listo, voy a dejar el tema del emprendimiento de lado y voy a dedicarme a hacer la parte de la carrera. Entonces empecé con la carrera, a la vez que estaba en la carrera también intenté hacer otro emprendimiento que es una barra de batidos proteicos en el lugar donde hacía CrossFit, o sea, como que siempre estaba haciendo cosas. Me acuerdo que la construí con mi abuelo en el patio de mi casa con pallets usados y bueno, como que tampoco nos terminó de ir muy bien ahí, dije, bueno, me dedico a la medicina. Me voy a tomar un poco de agua porque estoy Tranquilo. con un poco de tos. Y seguimos corrido, no pasa nada. Entonces, estaba en esto de medicina, con la carrera, en el primer año de ingreso, me estaba yendo súper bien, siempre fui súper responsable, súper estudioso. Y cuando estaba ahí en la carrera, vino un amigo que me veía haciendo otro emprendimiento más, que me voy acordando de los emprendimientos que hice a medida que voy O contando sea que van la historia. varios. No siempre los cuento todos, pero son varios. Y estaba haciendo con mi exnovia una marca de zapatos de ropa, ¿no? Oh, wow. Estaba haciendo como que se la comprábamos a una fábrica, le poníamos nuestro logo y la vendíamos. Y estaba como que recién empezando. Pero este amigo como que me veía siempre metiéndole a emprender y a hacer cosas por mi cuenta. Entonces me llama y me dice como, no, quiero que seas mi socio. Yo como, mi socio. Como, y veía que este amigo viajaba, era súper exitoso. Como que no, mamá quiere que sea su socio. Yo como súper entusiasmado. Entonces llego y pues me presento multinivel. Y obviamente pues, Claro. ¿me entiendes? Se lo venden así como ser socio de una empresa. Pero yo no tenía idea y digo como, ¿qué? O sea, esta persona está viajando, está viviendo esta vida, está teniendo todo este tipo de cosas y como que yo estoy buscando algo por ese estilo. Entonces me doy cuenta que mi camino iba por ese estilo de vida, el de viajar, tener libertad, el de poder, como yo siempre le digo, vivir la otra vida, ¿no? Ponerte las otras gafas. Es como que cuando emprendes un negocio y tienes esa libertad, tienes otras gafas y otra vida distinta a la que el mundo vive. Y dejé de una. Entonces agarré, le pedí la plata a mi papá, prestada, me la prestó y empecé. Quise dejar la universidad, no me dejaron, me dijeron, mira, mínimo tienes que estar en una carrera. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo más parecido? Me voy a marketing. Me fui a marketing, dejé medicina. Y cuando estaba en Qué marketing... salto de marketing, de Imagínate medicina a la marketing. reacción de mi mamá, o sea, me quería matar. Y fue peor después, que ahora te voy a contar lo que pasó. Entonces empiezo en marketing y empiezo en el multinivel, y cuando estoy en el multinivel me empieza a ir muy bien porque yo ya llevaba redes sociales por los otros emprendimientos que tenía, ya sabía usarlos, también había creado cuentas de Instagram, estaba empezando a postear contenido de valor, como que me había metido en el tema del emprendimiento, ¿no? Y en esas, cuando estoy con el tema del multinivel, veo algo que no me gustó, y es que las personas a las cuales yo metía no les iba bien. Entonces me acuerdo que una tarde estaba sentado con la computadora en el patio de mi casa y me acuerdo que estaba yo en la reunión con mis dos líderes, que eran los que me habían metido. Entonces los miro y les digo como, hey chicos, como que metí a este amigo mío y como que perdió todo su dinero. Y entonces la mujer me dijo como algo que nunca me voy a olvidar y es, eso es su problema, tú sigue tu rumbo. Y fue como, eso no es así. Cerré Claro. la computadora, tomé un respiro y dije, algo tiene que cambiar. Y agarré y dejé todo. Ayudé a mi amigo a vender todo, ayudé a las personas que había metido a vender todo. Todos vendimos todo, recuperaron todo su dinero y como que me quedé de vuelta en la nada. Y en esas, justo, porque la vida siempre te sostiene, o Dios, me llega un anuncio de un curso de agencia de marketing. Y yo como que no estaba metido en el nicho de infoproductos, ganar dinero online, no sé qué, como que lo veía muy... Ahora que lo veo, como mirando hacia atrás, lo veía muy como abstracto, muy lejano. Y cuando estaba ahí y veo el curso, digo como, esto hace sentido, porque es como, los dueños de negocio necesitan ayuda para vender más, tienen una necesidad muy grande, tienen el dinero, o sea, tienen la capacidad de pagar, quieren pagar, ¿sí? Pero no tienen tiempo de resolverlo ellos. Entonces es perfecto, o sea, todo encaja. Y agarré y compré el curso con el poco dinero que me quedaba o la tarjeta de crédito prestada a mi papá porque también no tenía buenos hábitos financieros, entonces lo que ganaba en el emprendimiento lo gastaba.
Y le pedí la tarjeta a mi papá, la compré, compré el curso dividido a cuotas y con un amigo a medias, o sea, que en la peor de lo peor, o sea, teníamos que dividir $300 entre dos, o sea, entiendo lo que es no tener dinero. Y compré el curso con un salto de fe y estuve como todo el cabo en la vida devorándomelo y estuve devorándolo video tras video. O sea, no había un video del curso que no viera. Por eso yo no entiendo a las personas que compran una mentoría y dicen como, no lo voy a ver porque es muy largo, porque es como, lo mejor que puedes hacer es consumir toda una mentoría, me explico, porque ahí está todo el conocimiento. Entonces lo consumí, me metí en consumir los mentores que daban el curso porque habían varios mentores, a investigar, compré otros cursos a medida del tiempo y entonces empecé la agencia, ¿no? Y agarré y un día estaba en el gimnasio entrenando CrossFit y yo siempre fui muy como de sociable, como de hablar con las personas, lo fui desarrollando más por los negocios. Sí. También es otra historia, pero tuve unos bootcamps de seducción con Álvaro, que es un amigo que enseña seducción, entonces como que desarrollé esa parte mía y estaba hablando con un amigo en el gimnasio y le estaba contando, no, mira, estoy con este proyecto, una agencia de marketing digital, no sé qué, y me dice, mira, yo tengo un amigo que es millonario. Y yo como, ¿conoces un millonario? Como que yo no conocía a ningún millonario. Y me acuerdo que le pregunté, ¿tiene un Ferrari? Y fue como, no tiene un Ferrari, pero tiene un avión. Y yo como, ok, bueno, mejor. Y entonces como que no sé, esa idea, nunca había conocido un millonario. O sea, no conocía millonarios. Literalmente, en mi vida había visto un millonario. Entonces como que le digo, bueno, ¿me lo presentas? Un rockstar. Sí, literal. Y entonces me dice, sí, te lo presento. Entonces creo que le hablé a él o al asistente, no me acuerdo, y como que me cita en su oficina. Entonces yo fui a la oficina, todo arreglado, con mi camisa, los zapatos, la camisa metida adentro, el cinturón abrochado, todo arreglado. Y entonces llega y me hace pasar a su oficina, a su despacho. Me dice, Marcos, vení, no sé qué. Y empezamos a hablar y le empiezo a contar del proyecto. Y cuando le empiezo a contar del proyecto, me acuerdo que me dice, bueno, yo voy a ser tu primer cliente, me vas a vender. Y le empiezo a vender. Y me empieza a corregir la venta. Me dice, no, mira, esto tienes que hacer así, tienes que hablarle a la persona, mira que tengo una foto de mi hija, pregúntame de mi hija. Y me empieza a enseñar cosas. Y fue mi primer mentor. Y yo estoy muy agradecido con él, por más que no hayamos terminado bien, porque bueno, es una persona que tiene ciertas cosas de personalidad que son particulares, pero sí me ayudó muchísimo y fue la primera persona que confió en mí. Entonces me dice como, bueno, mándame un presupuesto. Y le digo, bueno, listo, yo te lo mando. Y como yo venía del mundo gringo, porque el curso que había tomado era en inglés, porque imagínate, esto era 2018, o sea, casi que no había nadie enseñando a crear un negocio online, o sea, no habían marcas personales, o sea, los pocos que habían no eran tan conocidos, o sea, no era como... Sí, la gente capacitaba en empresas normalmente. Total, o sea, otra cosa. Y me formaba los gringos, entonces como que siempre tenía esta creencia, como yo me formé los gringos, de ¿será que se puede hacer eso acá en el mercado en español? Y entonces como que le tiré un presupuesto gringo y le digo, bueno, $3,000 al mes. Me dice, bueno, para un poquito, yo te voy a ayudar a ser tu primer cliente, pero vamos con 1,500. Entonces me dice, listo, de una 1,500, aceptó $1,500 y entonces yo agarro y digo, $1,500 al mes por un solo cliente. Y literalmente eso era lo que estaban ganando algunos de los papás de mis amigos del colegio. Yo ya había dejado el colegio, pero era como un sueldo bueno en Argentina, con un solo cliente. Y digo como, listo, o sea, esto ya sé por dónde es. Y entonces empiezo a trabajar con él. No le di resultados porque no tenía idea de cómo hacerlo, porque el curso era básico en ese sentido. Era como un poco de mucho, era como un sancocho, un guiso, un cóctel. Claro. Y empezamos a trabajar. Y lo bueno fue que me enseñó en el proceso muchas cosas, me di muchos palos, pero también ese dinero lo fui reinvirtiendo en otras formaciones. Empecé a cerrar más clientes, empecé a crecer la agencia, después empecé a crear mi marca personal y cuando creé mi marca personal crecí seguidores. En ese momento era muy fácil crecer seguidores con una estrategia que era como seguir y dejar de seguir. Sí, totalmente. Con automatizaciones. Había como un bot que seguía y dejaba de seguir y como que crecías 10K en un mes. O sea, y como que con algo así básico creé un curso de cómo crecer en Instagram porque nadie sabía crear contenido ni crecer seguidores. Y yo ya tenía en su momento como 10,000, 20,000 seguidores. Y era como, wow, ¿me entiendes? Entonces empecé con el curso de Instagram y empecé con el tema de la agencia. Me fue súper bien. Escalé como a 10,000 al mes con todo eso. Y fue un momento clave en el cual transicioné. Me acuerdo que tomé una consultoría a una persona que me cobró $5,000 por pasar 2 días con él. Entonces me fui a Estados Unidos, pasé 2 días con él. Y fue un momento clave en el que me enseñó a hacer webinars, ¿sí? Entonces aprendí el tema de webinars. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es dejar todo y hacer una oferta que enseñe a crear tu agencia, porque las personas me pedían mucho eso. Y empecé a enfocarme en esa oferta. Y me acuerdo que estábamos en Bariloche
Ay, yo amo Bariloche. Hermoso. Con mis Sí. papás esquiando, que era la primera vez que conocíamos la nieve. Ujú. Y yo estaba en una cabaña en la que me había quedado solo porque el resto se había ido a esquiar porque yo me había roto el hombro esquiando. Y estaba en esa cabaña dando mi primer webinar. Y yo ya tenía como medio una audiencia, algo había aprendido de ads, medio lo logré llenar. Muy arriesgado por ese Sí. internet en esa cabaña, Con me ese imagino. internet, esa cabaña, no sé qué, y dándolo así. Y me acuerdo que fue ese día en el que hice $10,000, en el que dije, wow, Wow. de aquí no hay vuelta atrás. Volví a Buenos Aires, le dije a mamá, voy a dejar la universidad. Obviamente me dijo, ¿estás loco? ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar en la calle? No, tú no eres para marketing, tú tienes que estudiar medicina, no sé qué, no sé qué. Imagínate, pues en su momento obviamente me quería defender. Hoy trabaja conmigo como closer. Entonces no lo entendía. Es como, imagínate ver a Marcos Racetti y decir, tú no sirves para marketing. Hoy las personas me ven y es como, me asocian a high ticket funnels. No hay forma crecer de negocios, alejarte del marketing. Me explico, es como, lo respiro yo, el crecer un negocio y eso, y acelerar el crecimiento en su momento. Era simplemente un estudiante de marketing o en la universidad o lo que sea. Y entonces como que, bueno, empecé con el tema del programa, empecé a escalarlo y ya después empecé a dedicarme a otros programas y empecé a escalar eso y dejé la universidad y ya me dediqué 100% a esto. ¿Siempre se llamó Blue Hackers? Buena pregunta. Primero se llamaba Blue Hack Media, que era la agencia, y después, cuando yo estaba, como cuando fui a esta consultoría que me enseñaron a hacer el tema del webinar, esta persona me dijo como, tienes que enfocarte en el concepto de Blue Hackers, ¿no? Porque yo como que usaba el método Blue Hacking, no sé qué, y entonces ahí le cambié el nombre a Blue Hackers y fue como febrero de 2019 que salió Blue Hackers. Me acuerdo con el primer logo súper feo y Como todos. que todavía debe estar por ahí. Y ahí fundamos la LLC. Oficialmente Blue Hackers nació en febrero de 2019. Y ahí fue que empezó Blue Hackers, la marca como tal. Súper. Marcos, ¿cómo te das cuenta de que tu público y a las personas que quieres ayudar, me parece súper lindo antes de terminar la pregunta, que te oí 2 veces hablar de resultados? O sea, al principio decías, como no, a estas personas en el multinivel no estaban vendiendo y por eso te retiras del negocio después de esta conversación. Pero también dices hace un rato, no le pude dar resultados. O sea, que tomas tanto en cuenta el crecimiento de tu cliente, que si estás ayudando a alguien, Ajá. es porque realmente quieres que esa persona tenga una transformación. No estás en el medio vendiendo humo para llenarte los bolsillos, Ajá. sino que estás muy comprometido con esa transformación. ¿Y cómo te das cuenta que tu cliente es un cliente que busca escalar, no ese cliente que está emprendiendo en digital, Ajá. que es lo que busca la mayoría? Sí. Muy buena pregunta. Mira, ayer estábamos cenando con Juan y los dos coincidíamos en que los resultados son todo para el negocio. Él me decía, yo hago lo que sea para que la empresa crezca. Y hay una frase que yo digo que me la inventé porque se me ocurrió para mi evento, que es que tu reputación es tu conversión. Wow. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando las personas van a preguntar sobre ti, lo que el otro responda va a ser la diferencia que te compren o no. Entonces, al principio, como que no importa tanto porque no te conocen tantas personas o como que tus clientes potenciales no conocen a otros tus clientes, pero cuando creces una marca tanto como la mía, que por ahí no tengo una marca como la de Tatiana en seguidores o en reconocimiento, pero sí tengo una marca En resultados. muy grande en resultados. Sí. Y he trabajado con las mayores personas de la industria, como Tatiana justamente, Margarita Pasos, un montón de personas. Llega un punto en el que todas las personas que te van a comprar conocen a alguien que ya te compró. Entonces, siempre o lo ven en casos de éxito o ven que te compró tu programa porque suben las historias o lo que sea. Entonces saben que trabajó contigo. Y llega un punto en el que es inevitable que cada vez que alguien te vaya a comprar, le pregunta a alguien sobre ti. Yo estoy en un punto en el que siempre que alguien me compra, le pregunta a alguien sobre mí, llama, lo que sea. Literal. Incluso, por ejemplo, o sea, me acuerdo cuando Fernando Anzurres de Exma fue a trabajar conmigo, que también es otro de nuestros clientes, un gran amigo, llamó a Jorge Serratos. Me explico, creo que Jorge lo llamó a Samael, como que lo mismo, me explico. O sea, todas esas personas se conocen entre sí y también incluso ni siquiera grandes marcas, o sea, personas como con negocios más chicos también con A mí me pasó. Yo llamé a Tati cuando Lo entré al mismo. Mastermind, llamé a Dianix, que estaba en el Lo Growth, mismo. o sea, llamé a Paula, que también te había comprado, o sea, siempre Siempre. Total. Entonces tú, imagínate, tú que también entraste, tú lo hiciste. Entonces, todo el mundo llama a alguien. Entonces tienes que entender que si no le das resultados a tus clientes, puedes tener el mejor funnel y ser el mejor marketer, pero no vas a convertir. Y no vas a entender por qué. Y tus costos no van a funcionar.
y dices, estoy haciendo el funnel todo bien, pero no funciona. Entonces eso es muy importante y fundamental para crecer. Y para saber si un cliente de mi lado es alguien que pueda ayudar, nosotros lo calificamos. Si no factura ya con su negocio y no tiene clientes en su negocio de coaching o infoproductos, no lo tomamos de cliente. O sea, porque Sí, además lo tengo nosotros tenemos claro. una garantía súper agresiva. Si la persona no factura 10 a 50 mil dólares extras al mes, en 6 meses le devolvemos el dinero y le pagamos extra. Entonces tenemos que asegurarnos de que esa persona vaya a tener éxito, porque si no ponemos en riesgo no solo nuestro tiempo, esfuerzo y dinero, sino nuestra reputación, que es lo más importante. Entonces nosotros calificamos muy bien a la persona con la que vamos a trabajar. Marcos, ¿no es osado a los 20 y tantos de años trabajar con gente mayor que tú, que tiene negocios grandes y que ya factura millones o no sé, ciento y pico de miles de dólares al año y de repente tú decir, bueno, es que voy con toda... ¿Qué pasó cuando empezaste a tener esos primeros clientes? Oye, tú estás hablando de gente como Fernando Ansure, que tiene años en la industria del marketing con Exma, por Ajá. ejemplo. Tatiana Arias, que fue la primera mujer hispano en facturar $1 millón. O sea, ¿cómo llega Marcos así como con qué cara, como diríamos nosotros los latinos? Bueno, con la cara de resultados, no queda otra. Yo me olvido de mi edad que tengo, me olvido de dónde estoy o me olvido de quién soy. Lo único que me enfoco es, esto es lo que puedo hacer por ti. Y lo que pasa es que la venta es una transferencia de certeza y de confianza. Entonces yo tengo tanta certeza y confianza en mi producto, y más cuando alguien tiene ya algo construido como una audiencia o clientes o lo que sea, y no están haciendo lo que yo hago, que es como solamente con que les arme un buen BCL funnel y una buena oferta high ticket y les optimice su proceso de ventas, que para mí es pan de cada día, sí que van a romper su facturación. O sea, y lo he visto con todas estas personas que mencionamos, cómo han aumentado su facturación conmigo. Me explico. Y es, digo, les va tan bien haciendo lo que hacen sin hacer estrategias que yo hago, porque lo que pasa es lo siguiente. Yo aprendí a vender sin marca. ¿Sí? Aprendí a vender sin que nadie me conozca, sin tener un nombre, sin tener un reconocimiento. Entonces, cuando aprendes a hacer eso y ves una persona que tiene esta marca, dices, es que se me hace agua la boca de los resultados que van a tener. Me explico, es como, es tan fácil. Y cuando sabes que es tan fácil, tienes una certeza increíble en la venta y es demasiado fácil de vender. Porque es como, si tú supieras que tu cliente te diera $10,000 y a los 3 meses le dieras 1 millón, o sea, ¿con qué certeza harías esa venta? ¿Con qué Total. énfasis harías esa venta? Entonces, lo que me pasa es eso, en especial con estas marcas, que digo como, yo a veces les Margarita. digo como, si yo tuviera tu marca sería trillonario. Marcos, ¿por qué? O sea, cuando tú dices, este es el camino, sabemos que en lanzamientos todos los caminos llevan a Roma, unos más temprano que otros más Ajá. tarde. Sin embargo, esta metodología de Blue Hacking que tienes te lleva el camino de la BCL. O sea, yo al principio no entendía nada. Cuando me metí dije, no, es que tiene todo el sentido del mundo, es facturación constante. ¿Por qué BCL y no lanzamiento? Todos los caminos llevan a Roma. El tema es cuántas escalas tienes hasta Roma. Ujú. Me explico. ¿Cuánto te demoras? Entonces, a mí me gusta la BCL porque, primero que nada, es dentro de todo, entre comillas, más pasivo. No tienes que estar tanto grabando y haciendo lives y como llevando grupos y mandando videitos, todo ese tipo de cosas. Segundo, es menos estresante porque es Totalmente. predecible y constante, ¿sí? O sea, es como en un lanzamiento tú metes dinero y hasta que el lanzamiento no sale y no terminas de cerrar carrito a veces, no sabes cómo te va a ir. Estás así todo el lanzamiento. Más cuando se invierten miles de dólares. Y lo tercero, es más optimizable. Un lanzamiento generalmente se hace 4 veces al año. Entonces haces 4 optimizaciones, o sea, tienes 4 fuentes de data al año y 4 oportunidades de optimización. Yo lo tengo en 4 días, porque estoy vendiendo todos los días. Entonces, es mucho más optimizable. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo, yo como que me paraba a pensar y decía, como toda esta gente está lanzando y como que está haciendo $100,000 y yo como que estoy aquí luchando y ¿será que hago esto? Y hoy estoy haciendo $300,000 al mes, que es lo que por ahí una persona hace en un lanzamiento cada 3 meses, con suerte, en un buen lanzamiento. Y vamos a hacer para el año que viene $1,000,000 al mes. Entonces, es como el camino de la tortuga y la liebre, la misma historia. Por ahí me tardé un poco más yo en descifrar la fórmula, hoy para mis clientes es más rápido, pero yo
el año que viene voy a estar facturando $12 millones al año de forma mensual, 1 millón al mes, de forma consistente, con menos estrés y más predictibilidad. Entonces, por esas razones que yo elijo el tema de Evergreen versus lanzamientos. Además que el tema del Evergreen es mucho más simple para mí operativamente que un lanzamiento. Y sobre todo es como yo siempre lo digo de esta forma, cuando tú vendes high ticket, o sea, precios de alto valor, estás apilando cheques y no apilando monedas. Totalmente. En el lanzamiento apilas monedas porque vendes ticketcitos de 100, 500, 600, 400. Y entonces, imagínate lo siguiente. Si yo tengo que hacer $500,000 al mes, a $500 son 1,000 ventas al mes. Pero a $10,000 son 50. Totalmente. Una pregunta. ¿Está pasando algo en tu marca personal? ¿Estás haciendo cosas diferentes en orgánico? ¿La estás rompiendo? El otro día te dije, bueno, el Master Caos, el Master Lío ya aquí está. ¿Esto es una estrategia nueva? ¿Qué le dices a esa gente que quiere crecer en orgánico? Que muchas veces yo soy una vaguísima para hacer orgánico. Entonces te veo muy metido en esto y la estás rompiendo. ¿Qué es eso que estamos haciendo nuevo? Bueno, hay una frase de uno de mis mentores, que es Alex Hormozzi, que yo le pagué $50,000 por un día, que dice... Ya te me adelantaste, venía con esa pregunta, pero Total, ya la traigo. Ahora la vamos. Dice, el volumen elimina la suerte. Entonces, yo me acuerdo que estaba como intentando viralizar y como que íbamos a un post al día, ¿no? Estábamos posteando diario y como lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, listo. Vamos a seguir posteando consistente y eventualmente uno nos va a ir bien. Entonces hice dos cosas. Primero, tomé 20 cursos distintos de viralidad. Y segundo, empecé a hacer 5 reels al día, 150 reels al mes. Lo que hace una persona en 5 meses, nosotros lo hacemos en un mes de posts. Wow. Entonces, el volumen eliminó la suerte y empecé a viralizar. Y entendí que la viralización se vuelve predecible cuando aprendes la ciencia y encuentras el patrón. De hecho, ayer estaba con uno de los mentores que tengo en viralidad y me decía que un post viral lo puedes volver un template. Entonces agarramos y literalmente el mismo post viral lo pusimos en Cloud AI y le cambié el hook y le dije, reescribe este guión, pero con este hook. Y lo hizo perfecto. Y ya cuando tienes reels virales, puedes volver a rehacer el concepto de otra forma. Entonces, para responderte la pregunta, estoy en un punto de mi marca en el que el siguiente nivel para mí es construir marca. Sí, porque ya tengo los resultados, tengo la facturación. Pero mi siguiente nivel es construir mi marca de seguidores, mi audiencia, así como lo tiene Tati, Margarita, toda esta gente. Y, por otro lado, construir mi equipo de liderazgo y mis operaciones, escalarla. Entonces, es uno de los focos en el que estoy poniendo ahora crecer mi marca. Y el segundo es, ya para las personas que busquen un tip más práctico, entendí la viralidad. Ahora, todo el mundo te dice es la viralidad. ¿Qué te dicen la gente para ser viral? ¿Qué es lo más importante? Contenido. Pero el contenido, ¿qué parte? Orgánico. Lo que todo el mundo te dice es el hook. Y valor y el hook. ¿Sí o no? ¿Cómo rompes el patrón? Claro. El hook. Todo el mundo habla del hook. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría hacen excelentes hooks que te retienen 3 segundos. Sí. Y no entienden que lo que importa en el crecimiento orgánico es ser amigo de las redes sociales. ¿Cómo sos amigo de las redes sociales? Reteniendo a la persona. Porque si retienes a la persona, entonces la red social muestra más anuncios y gana más dinero. Entonces, si tú eres una cuenta que retiene a las personas, la red social te va a promover más. Porque la red social lo único que quiere es retener a la persona en la plataforma. Eso es lo único que importa. Todos los likes, notificaciones, estrategias, todo va alrededor de eso. Entonces, cuando entiendes eso, empiezas a cambiar el juego. Y no es el hook, es la idea y es la retención. Entonces, ¿qué puedo hacer que retenga a la persona durante todo el video? Y hay un concepto que se llama el payoff, ¿sí? Que es la recompensa de ver el video. Cuando tú estás viendo un video de risa, quieres ver el final para ver cómo termina. Cuando estás viendo un video de un tip, quieres ver los tips hasta el final. Entonces, quieres resolver la pregunta en tu mente. Entonces, el contenido viral lo que hace es entretener o educar planteando una pregunta en la mente que se quiere resolver. Entonces, el error más grande que veo a las personas es en el hook resolver la pregunta en la mente. Por ejemplo, si quieres dejar de procrastinar, tienes que dejar de usar tu celular. Eso es un hook que ya estás rebalando el payoff. En cambio, uno de mis reels más virales que subimos ahora es nunca
más vas a posponer la alarma después de ver esto? Yo pospongo la alarma después de ver qué es lo que tengo que hacer. Sí, Entonces te claro. quedas a ver todo el video. Y lo que hago no es decirte qué tienes que hacer, sino que te explico. Mira, la neurociencia lo llama la inercia del sueño. Y los científicos descubrieron que cuando tú pospones la alarma, entonces son 90 minutos que necesitas para volver a levantarte y entonces hace que te levantes cansado. No pospongas la alarma. Entonces lo que hago es un hook que capte la atención, una historia o metáfora que retenga a la persona y genere relleno para retenerla, y al final doy el insight o el payoff o la lección, que es, y apenas le doy eso, termino el reel. Entonces no es como que digo, no pospongas la alarma, porque si pospones la alarma y me empiezo a alargar, y ese es el error. No tienes que explicar y después revelar, en vez de revelar y después explicar. Aprendan, o sea, cómo hacer buenos hooks que te puedan romper el patrón en los reels y que la gente pare a quedarse contigo. Y me encantó eso de hacerse amigo de las personas. ¿Qué hace tan importante cuando uno es capaz de pagar $50,000 para irse con un mentor a pasar el día? Y cuentan un poco de qué se aprende de ahí. Yo no nos va a contar, no nos va a dar 5,000 ni 10,000 en el aprendizaje porque él ya se los gastó y tiene mucho que entregar a toda su comunidad en cuanto a eso. Pero, ¿qué te movió? Tengo un video explicando en YouTube muy a detalle como cosas que aprendí. De hecho, voy a hacer otro más a detalle. Pero te voy a contar la historia que no le conté a nadie. Me acuerdo que estábamos una noche con Sofía cenando y como que no sé si estábamos jugando un juego de preguntas o... Creo que sí, estábamos jugando un juego de preguntas o ella me preguntó, no sé. Y era como, ¿con qué 2 personas famosas cenarías si tuvieras la oportunidad? Voy a sonar que creo que me refiero un poco. Sí. Si hacemos corte y yo vuelvo a hacer la pregunta. Sí. Sí. Sí, yo la voy a volver a hacer, tranquila. Me referí un poco, me parece... Listo. Sí. Porque viene mal. No. Le doy snooze. Es que ha llovido un montón, ¿no? Listo, vuelvo. Va. Marcos, pagarse $50,000 para pasarse el día con un mentor, que vaya el mentor, también sé que es uno de los grandes en la industria, Alex. ¿Qué te movió a hacer esto? Cuéntame. Bueno, entonces te voy a contar la historia que no le conté a nadie. Estábamos con Sofía, mi pareja, cenando y estábamos jugando un juego de preguntas. Y en esa sale una pregunta que es, ¿con qué 2 personas famosas cenarías si pudieras? Entonces como que yo le dije como dentro de una de esas como Alex Hormozzi, ¿no? Y como que ella siempre como que termina manifestando todo y me dice, tú vas a cenar con Alex Hormozzi. Yo como, bueno, sí, está bien, sigue soñando, ¿no? Como que en algún momento. Y entonces como que digo, como, me quedo pensando, digo como, yo le voy a pagar una consultoría 1 a 1. Entonces como que lleno el formulario de su página web y lo contacto por Instagram y por todos lados, nunca me responde. La cuestión es la siguiente. En esas, creo que a los días, me meto en su web, me sale un pop-up. Y se pasa 2 días en Las Vegas con Alex Hormozzi y Leila, que era cuando estaban sacando por primera vez los workshops presenciales que están haciendo ahora. Yo dije, De una. Sí, literal, agarré, entré, llené y le dije, amor, nos vamos a Las Vegas, pum, compramos, junté a un grupo de amigos y nos fuimos como 4 o 5 amigos en total a Las Vegas. Y cuando estábamos en Las Vegas, pasamos el workshop hermoso, 2 días ahí con todo el equipo súper valioso. Y termina el workshop y obviamente viene la oferta. Entonces como que se sube Alex al escenario, hace como su webinar, entre comillas, mostrando sus casos de éxito, dando sus consejos, no sé qué. Y dice, bueno, vamos a estar dando la oportunidad de pasar un día con nosotros, ahí les van a contar más. Se baja al escenario, sube uno de su equipo a vender y dice, bueno, un día con Alex Hormozzi y el equipo, no sé qué, exclusivo, solo para 7 personas. Esto es algo nuevo que estamos ofreciendo ahora. Nunca lo habían vendido, imagínate que no sabían ni cuándo eran las fechas, ¿no? Entonces... no sabemos cuándo es, no sabemos cómo va a ser, pero es un día con Alex Hormozzi para 7 personas. El que quiera va y pregunta a las mesas de allá. Entonces yo digo, o sea, está al lado de Sofía, le digo, lo que me pida, lo pago. ¿Para qué lo dije? Agarro, me paro, voy a la mesa y le digo, bueno, ¿cuánto cuesta? Me dice $50,000. Y yo como... $50,000 por un día. O sea, es como...
wow, mi carro vale eso, ¿me entiendes? Y entonces agarro y digo como, ¿qué hago? Y, y como que le empiezo a preguntar al resto y como que digo, bueno, sí lo hago, no lo hago, como que ya más o menos sé lo que quiero hacer. Esa es la excusa de todo el mundo cuando va a comprar una mentoría. Ya sé lo que tengo que hacer, solo tengo que hacerlo. Y entonces vuelvo al hotel y le digo a Sofía y me dice como, amor, o sea, yo creo que sí lo deberías hacer, no sé qué, como que sí me tiró, me inspiró y dije como, bueno, voy a hacerlo. Y agarro y cuando voy a pagar, pum, pago, le pido el link, pago y quedo adentro. Y me entero que al principio no sabían ni dónde era, ni cómo iba a ser, ni nada de eso. Y ni siquiera había cena al principio, ¿no? Era como, bueno, listo. Un día con Alex Hormozzi. Y entonces agarro y cuando estoy por ir, me llega un email con los detalles y dice, bueno, tienen una cena incluida con Alex al final del día. Y terminé pasando un día entero con él y después cenamos con él ahí en Las Vegas, en uno de los restaurantes que hay ahí en Las Vegas. Buenísimo. ¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? Y que sé que la vas a replicar en algún momento. Bueno. Ya me veo yo aquí en Medellín pagándole no sé cuánto que me considere, ¿verdad? Ya lo hicimos, de hecho. Sí. No pude estar por lo de... Hicimos un día conmigo Lo hicimos la última vez para 8 personas y vendimos 8 cupos a $10,000. Buenísimo. Y les incluíamos el funnel. Y esta vez lo hicimos como un poco más reducido, a menor precio, sin el funnel. Pero estuvo súper bueno. Entonces con eso ya recuperé la inversión. Súper, claro. ¿Qué aprendiste importante que puedas compartir con la audiencia y la gente que está allá afuera buscando cómo escalar en digital, qué va a hacer? O sea, que les pueda dar así como un input, que digan, bueno, yo puedo. Lo más importante que aprendí es, después de buscar toda mi vida esto, es que no hay secretos. No hay fórmulas mágicas, no hay tácticas, no hay una estrategia que nadie te está diciendo. Es vender una oferta que dé resultados de forma rentable. Y tienes que conocer tus números para ver en dónde están los cuellos de botella y tomar acciones y pruebas constantes para resolver los cuellos de botella en esas etapas del embudo y corregir tus números. Entonces, lo más importante que aprendí fue, ten tus números ultra claros, revísalos constantemente, toma decisiones en base a números y optimiza la parte más baja del embudo constantemente. Crea nuevos anuncios constantemente, crea marca masiva. Nos está dando mucho. Y duplica lo que está funcionando en otras áreas. Entonces, por ejemplo, mi mamá es una de mis mejores closers y cierra muy bien. Entonces, como que me dice Alex como, ok, ¿y qué hace? ¿Y qué proceso sigue? Entonces, yo le digo, no sigue ningún proceso, no puedo hacer que siga un proceso. O sea, no me hace caso. No es su naturaleza. No, y agarra y me dice, sigue un proceso, pero no es el tuyo. Y entonces fue como, ajá. Y entonces me dijo, le sonríe a la gente, le cuenta historias, le habla sobre ti, le hace chistes. ¿Qué hace? Entonces, si ella entra a una reunión y sonríe, vas a tener que todos los closers revises, que todos los closers estén sonriendo en la reunión. Si ella entra a una reunión y cuenta historias, que todos los closers estén contando historias. Documenta el proceso, sí. Me hizo entender que yo ya soy obsesivo de documentar los procesos, más allá de documentar procesos que todo se puede replicar. Y que el éxito se trata de duplicar lo que funciona y eliminar lo que no. Esa es mi frase favorita de todos los tiempos. No sé de dónde lo saqué, pero yo Vamos, replicar lo que funciona y eliminar lo que no. Replicar lo que funciona y eliminar lo que no. En tus campañas, en tu equipo, en tu producto, en tu contenido, en todo. Es hacer más de lo que va bien y cortar lo que no va bien. Buenísimo. Marcos, ¿qué tiene que hacer una marca que está allá afuera para entrar a Blue Hackers? O sea, mucha gente se asusta cuando yo digo, no, que $20,000 de más. Me dice, tú estás loca. Yo creo que ya está más alto, ¿no? Más alto. Pero quien quiera ir de tu mano, ¿cómo puede empezar? Bueno, las personas que obviamente están empezando y que no tienen dinero, que no tienen un negocio, tenemos un curso gratis en YouTube de 12 horas que explica de la A a la Z todo lo que necesitas para facturar. De hecho, ya tenemos personas facturando mucho $10,000 al mes valor con el curso. O sea, tenemos casos de éxito con ese curso gratis en YouTube. Porque encima viene con un documento como de 200 páginas y todo eso. Pero las personas que quieran escribirme, simplemente me escriben de parte de Gise, me avisan que vienen de parte de ella, de parte del podcast, me escriben a Instagram Marcos Racetti y ahí les puedo pasar más información para agendar una llamada con alguien de mi equipo, conmigo y contarles más de cómo trabajamos. Buenísimo, señores. Y por último, Marcos, ¿qué le dirías a esas personas que están desesperadas?
que ya empezaron en digital, pero que se le echó la cosa para atrás, que un día vendieron, que otro día no vendieron. Me encuentro gente así todos los días, que está desesperada y que muchas veces se retira. Una cosa que me pasó muy lindo con la entrevista que hicimos con Tatiana es mantente en la fila. Eso me encantó. ¿Qué más le agregarías tú a eso? El éxito es una maratón, no es un sprint. Y gana el que más aguante. Entonces, tienes que pensar a largo plazo. A mí algo que me gusta hacer, constantemente lo hago, es un ejercicio que no sé si comparto tanto, pero es el ejercicio que hago hace muchos años. Yo no soy súper de meditar, ahora empecé a meditar, empecé a meterme más en la espiritualidad por Sofía, pero hay un ejercicio que siempre hice, independientemente de ser el más analítico de todo, si es cerrar los ojos e imaginarme dentro de 5 años. Y eso me da paz, porque dentro de 5 años sé que este problema que estoy viviendo no va a importar y sé que lo voy a haber superado. Hace 5 años casi que estaba comenzando, estaba en el punto de la historia que acabamos de hablar y hoy estoy con mi negocio ganando $300,000 al mes, facturando, ¿no? Ganando la mitad. Pero, en fin, o sea, realmente es pensar a largo plazo y entender que eventualmente si te mantienes consistente, el éxito llega. Súper, señores. Marcos, te quiero dar las gracias. Gracias por tu cercanía a tus clientes. O sea, eres una persona súper accesible a pesar de que podamos decir, no, Marco Blue Hacker está ahí arriba. Me consta que lo eres, o sea, al tip de un WhatsApp. Segundo, por la disposición de servir genuina que tienes. Y me marcó mucho eso de estar comprometido con los resultados de tus clientes, no con los resultados de Blue Hacker o de Marcos Rasetti, sino de tus clientes. Y gracias por esa mente tan sabia y vieja que tienes y que cada día sigues entrenando para estar al servicio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcos Rasetti, CEO de Blue Hackers. Yo sé que todos ustedes lo van a empezar a seguir, los que no lo conocen, y van a empezar a aprender un montón de él y ojalá y que puedan entrar también a lo que es su plataforma y ver los cambios que yo también soy testigo que he visto en mi marca. Gracias. Gracias, Cise. Muchas gracias. De verdad, gracias. Gracias. Qué lindo.